Descubrimiento impactante sobre el oscuro pasado familiar. Me quedé helada con lo que encontré. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que Ana recibió el sobre. Estaba amarillento, desgastado, con una dirección que le hizo latir el corazón más rápido. ¿Por qué ahora, después de tantos años?, se preguntó, abriendo el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta manuscrita que revelaba un secreto. Su abuelo, un hombre que siempre había visto como un héroe, había estado involucrado en algo mucho más oscuro. Al leer el contenido, un escalofrío recorrió su espalda. Ana no se lo podía creer. La verdad sobre su familia que era un laberinto de mentiras. Poco a poco, el lugar donde había crecido comenzó a parecerle un escenario inquietante. La plaza, antaño llena de risas, ahora solo transmitía murmullos y miradas esquivas. Cada conocido que cruzaba su camino parecía leer su angustia, como si el aire enrarecido anunciara que algo no estaba bien. La tensión era palpable. El pasado resonaba en los ecos de las conversaciones a sus espaldas. Mientras más profundizaba en la historia, más se desmoronaban las imágenes que tenía de su madre. Ella, quien siempre había defendido a su familia. Ahora parecía ser la guardiana de un secreto más siniestro de lo que Ana jamás imaginó. Las veladas charlas con ella se volvían cada vez más incómodas. Las respuestas evadían el aire entre sus manos. Ana, a veces es mejor no revolver el pasado, decía su madre con voz titubeante. Pero Ana sentía un nudo creciente en su garganta, una mezcla de miedo y curiosidad que la incitaba a seguir. ¿Qué estaba escondiendo? Las amenazas empezaron a llegar de manera anónima. Un papel arrugado en la puerta, un susurro en la calle. No es bueno indagar donde no te llaman. Cada aviso se sentía como un latigazo en su piel, mientras un terror inexplicable se apoderaba de su mente. ¿Cuál era el costo de la verdad? Al principio, había pensado que descubrir la historia era un deber. Ahora, esa búsqueda se sentía como un abismo oscuro al que se estaba asomando sin arnés. Ana miró por la ventana de su antigua habitación. El frío del cristal contrastaba con la calidez de su infancia. Las sombras de los árboles se proyectaban en la calle, jugando al escondite con los recuerdos. Mientras se armaba de valor para comunicarle a su madre lo que había descubierto, una nueva carta apareció. Algunas verdades son peligrosas, decía la nota, y esas simples palabras la hirieron como un disparo. Se sentó en su cama. El miedo hacía que su corazón retumbara. La incertidumbre era un monstruo silencioso, y la pregunta que retumbaba en su cabeza era clara. ¿Valdría la pena conocer la verdad si eso significaba perder a su madre? Ana sabía que el siguiente paso era crucial. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana respiró hondo. La nota en su mano se sentía como una serpiente enroscada. La advertencia resonaba en su mente como un eco persistente. La luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo su habitación de un dorado nostálgico. Pero el confort se estaba desvaneciendo rápidamente. ¿Quién le enviaba esas cartas? ¿Por qué le advertían en lugar de revelarle los secretos? Todo cambió en un instante. El timbre sonó, interrumpiendo su concentración. Miró a la puerta, el corazón le latía a 1000 por hora. Se levantó con pasos titubeantes. El miedo la acariciaba como una sombra. Al abrir, encontró a un hombre de mirada intensa. Su chaqueta estaba desgastada, como si hubiera estado huyendo de algo, y el sudor le perlaba la frente. «Ana, ¿eres tú?», preguntó con voz entrecortada. Ella asintió, sorprendida por la urgencia en su tono. «Necesito que me escuches. Es sobre tu abuelo».
Antes que pudiera procesar las palabras, un sonido ensordecedor resonó desde el exterior. Como un trueno golpeando el suelo, Ana salió corriendo a la ventana. Su corazón se detuvo. Una multitud aglomerada en la plaza, gritos y confusión. Su madre estaba en el centro, rodeada de varios vecinos, su rostro pálido y asustado. Todo se tornó borroso mientras el hombre a su lado gritaba: «No hay tiempo, él viene por ti». Una oleada de adrenalina la empujó a actuar. Sin pensarlo, atrajo al hombre adentro y volvió a cerrar la puerta. «¿Qué está pasando? ¿Quién viene?». Su voz temblaba, un nudo en la garganta la ahogaba. «Esos son seguidores de tu abuelo», dijo él, sus ojos abiertos como platos. Él ha mantenido secretos oscuros, y ahora están saliendo a la luz. Están buscando justicia. Su declaración se sintió como un golpe bajo. Ana sintió su sangre helarse. La historia que creía conocer, el héroe del que había estado tan orgullosa, ahora revelaba ser un villano en las sombras. ¿Qué significa eso? ¿Qué hicieron? El hombre tragó saliva como si cada palabra fuera un veneno. Él tuvo enemigos, Ana. Aquellos que sufrieron por él no descansarán hasta que pague. Un grupo de bastones y antorchas apareció en la plaza, las miradas llenas de rabia y dolor. Ana sintió el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía su abuelo haber provocado tal sufrimiento? ¿Era su madre cómplice o víctima en todo esto? Sin previo aviso, una explosión retumbó. La ventana del lado estalló, dejando fragmentos de vidrio flotando en el aire. El hombre la empujó al suelo instintivamente, protegiéndola con su cuerpo. El miedo era ahora un monstruo que rondaba, devorando cada brizna de esperanza. Mientras se apresuraban a levantarse, Ana notó algo en el suelo. Un pequeño objeto, un colgante familiar. Su corazón dio un vuelco. Era el collar que su madre siempre llevaba, un símbolo de la familia. Con manos temblorosas lo recogió. Esto significa que ella sabe», murmuró, y en ese momento la comprensión de que su madre estaba en medio de todo le golpeó como un rayo. «Debo ver a mi madre», gritó, y el hombre la tomó del brazo. «No, Ana, eso no será seguro». La confusión se transformó en pánico cuando escucharon un grito desgarrador proveniente de la plaza. Un grupo de personas forcejeaba con su madre, y lo que vio le heló la sangre. La atrapaban, justo como le habían advertido. «No». Ana se liberó y corrió hacia la puerta. Pero una mano fría le detuvo el paso. «Ana, no puedes», gritó el hombre. Era una advertencia, pero el horror en su pecho fue más fuerte que sus palabras. Las revelaciones estaban marcadas con fuego, los secretos salían a la luz, y una oscura sombra se cernía sobre su familia. La búsqueda de la verdad la había llevado a un camino lleno de terror y agonía. Todo lo que creía sobre sus raíces estaba siendo cuestionado. ¿Qué tipo de familia era realmente la suya? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y detrás de cada esquina acechaban respuestas que transformaban su mundo en un caos total. Ana gritó. La desesperación en su voz llenó el aire, resonando con el profundo eco del pasado que adivinaba en su futuro. Ana estaba a punto de cruzar la puerta cuando escuchó un grito desgarrador. Se detuvo en seco. Su corazón se paralizó. La imagen de su madre siendo agarrada por el grupo de vecinos la abrumó. El hombre a su lado, que le había advertido, se volvió al instante, sus ojos llenos de terror. «Ana, no lo hagas». Pero el impulso de ayudar a su madre era más fuerte. Con un empujón, abrió la puerta. Sin embargo, justo cuando pensó que iba a salir, un frío helado la atrapó. Una figura emergió de la oscuridad, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Era un hombre que Ana reconoció de inmediato. Su abuelo. El héroe que había admirado toda su vida ahora parecía un espectro, una presencia ominosa. «Ana, escúchame», comenzó, pero su voz era un susurro en medio del caos. La multitud se volvió hacia él, sus rostros se torcieron en furia y resentimiento. «Ustedes no entienden la verdad», gritó, pero su advertencia fue ahogada por los gritos. De repente, una nube de polvo y escombros llenó el aire. Una explosión resonó detrás de él, derribando a algunos de los más cercanos. En medio de la confusión,
Ana vio a su madre empujarse libre. La lucha entre la multitud y su abuelo estalló en violencia. Golpes, gritos, todo se mezcló en un caos absoluto. Ana quedó paralizada por un momento. Un grito ahogado en su garganta. ¡No! Se atrevió a gritar, pero la gravedad de la situación la ató al suelo. Entonces vio algo que la heló. Su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó al hombre que siempre había considerado su héroe. Pero en sus manos, Ana notó un destello de metal. ¡Es un arma!, gritó. Esa tensión de su mente como un rayo. En ese instante, la escena se volvió lenta. El silencio se apoderó de ella. Su madre empuñaba un revólver, y su mirada no era de miedo, era de determinación. ¡Basta! ¡Déjalo! No haré que el dolor regrese a nuestras vidas. Ana no podía creerlo. La mujer que había creído que era una víctima, la que había intentado protegerla de la verdad, ¿era entonces parte del engaño? «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La pregunta se escapó de sus labios, pero su madre no la miró. Sus ojos estaban fijos en su abuelo, en lo que ella había creído que era la única familia que siempre ha tenido. «Tu abuelo ha hecho cosas terribles, Ana», gritó su madre, lágrimas cayendo por sus mejillas. «No puedo dejar que repita la historia». Ana sintió un ahogo en su pecho. El verdadero horror comenzó a surgir. Su abuelo, su adorado abuelo, había estado involucrado en algo que había llevado a su madre a tomar esa decisión. El odio, el rencor que la multitud sentía, hacía eco de verdades que ni siquiera podía imaginar. Se dio cuenta en ese instante fatídico que la línea entre el bien y el mal en su familia se había desdibujado. «No, mamá», aulló Ana mientras la madre levantaba el arma. «No, por favor». La súplica quedó atrapada en su garganta. La multitud se agachó, preparándose para el inevitable caos que vendría. Ana se lanzó hacia adelante, su visión nublada por las lágrimas. «¡Detente!», gritó con toda su fuerza. Y cuando finalmente su madre la miró, Ana vio algo más que miedo. Vio compasión, desesperación, una lucha interna que la abandonaba. En ese instante, un destello de luz pasó y la pistola resonó, no con un disparo, sino con un estallido sonoro. Todos quedaron congelados. La confusión se volvió un vórtice. El abrazo de la oscuridad y del mismo horror se cernía sobre ellos. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El estruendo provenía del cielo, una tormenta de luz que oscureció la plaza. Miró hacia arriba, los ojos llenos de terror y asombro. Un rayo insignificante, pero con una fuerza devastadora, cayó justo enfrente de ellos, arrasando con la plaza. Todo se volvió un caos. En medio de la explosión, vio cómo su madre caía al suelo y su abuelo retrocedía. En ese mismo instante, se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría no ser quien pensaba. ¿Qué era ese secreto tan oscuro que había llevado a toda su familia al borde de la destrucción? La confusión llenó su mente, y el ritmo de su corazón se volvió un eco ensordecedor. La búsqueda de la verdad recién comenzaba, y el precio sería más caro de lo que jamás imaginó. ¿Podría soportar que había arrastrado a su familia a este infierno? ¿Y quién era realmente su abuelo? Todo se alejaba de su control, y Ana sintió que, en un abrir y cerrar de ojos, su vida se transformaba en un caos que apenas podía entender. ¿Era el oscuro legado de su familia mucho más profundo? La búsqueda de respuestas apenas se iniciaba, y el futuro que le aguardaba eran secretos que aún no podía prever. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Los ecos de la explosión aún vibraban en el aire mientras su mente trataba de procesar lo que había sucedido. Su madre, el arma en su mano, la multitud a su alrededor, todo era un caótico maremoto de confusión y terror. Cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, todo se tornó borroso. ¿Por qué su madre había hecho eso? La figura de su abuelo, ahora un espectro enfundado en sombras, se acercaba lentamente hacia su madre. «¡No puedes hacerlo!», gritó, pero la voz se ahogó en el bullicio y el caos. Algo dentro de ella comenzó a quebrarse, como un cristal frágil. Todo sucedió demasiado rápido.
En un abrir y cerrar de ojos, su abuelo, con una velocidad que no parecía posible, se lanzó hacia su madre. «¡Eres una traidora!», rugió. Pero su madre se mantuvo firme, el revólver temblando en su mano. Y entonces un grito desgarrador resonó. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a un hombre salir de la multitud. Era su tío, el hermano de su madre, que había estado en la oscuridad de su mente, un nombre olvidado en sus recuerdos. «¡Deja a tu madre en paz!», gritó, corriendo hacia ellos como un torbellino. La ira en su rostro era palpable. La visión de su tío desató una tormenta de confusión en Ana. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Y por qué todo esto parecía un escenario de una tragedia griega? En un instante, su madre gritó: «¡Aléjate, viejo!». La advertencia se perdió en el aire, mientras él se acercaba más y más. El caos que los rodeaba parecía fusionarse en un torbellino de voces, gritos y la bruma de polvo que danzaba a su alrededor. Diego, su tío, movió la mirada de su madre a su abuelo antes de gritar: «¡Eres un monstruo! Te creí un héroe, pero eres un asesino». La palabra aterrorizadora se dejó caer en el aire como un peso muerto. El silencio levantó la mirada de todos en la plaza. Un miedo palpable se apoderó de ellos. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Cada cosa que había creído saber sobre su familia ahora se deshacía como un castillo de naipes. Diego se estaba acercando. Pero su abuelo gritó: «No eres parte de este mundo, hijo. Te has dejado llevar por la oscuridad que siempre ha acechado a nuestra familia». El colmillo de una verdad abrumadora alcanzó a Ana. ¿Acaso en su familia había más secretos enterrados? ¿Por qué su tío hablaba de oscuridad? Un escalofrío la recorrió. Justo cuando todo parecía llegar a un clímax insostenible, un estallido resonante apagó sus pensamientos. Un fogonazo cegador refulgió en la plaza, acompañado de un mar de humo. Ana se cubrió los ojos, y la multitud, en estado de pánico, empezó a dispersarse en todas direcciones. Cuando el humo se disipó, un susurro comenzó a extenderse por la plaza. «¡Esos eran los hombres de tu abuelo!», gritó una voz en medio del bullicio. Ana dio un paso atrás, y en ese puente de confusión, el hombre que ella había visto antes, el que le había advertido, apareció de nuevo. «Ana, tienes que irte». Pero su rostro estaba pálido. Ahora había un terror auténtico en sus ojos. Sin poder evitarlo, Ana miró hacia lo que había sido su hogar, una fogata que consumía la plaza, consumiendo todo lo que había conocido. La mayoría de las caras que había visto toda su vida ahora reflejaban cosas que nunca había imaginado. Suspiros de verdad disparados de entre las sombras. Cuando el humo se despejó, un destello llamativo atravesó la plaza. En la confusión, una figura se alzó con un objeto brillante. Ana sintió que sus latidos se aceleraban. Era otro collar, un segundo colgante, exactamente igual al que había encontrado antes. Pero esta vez, en la base del adorno, unas palabras estaban grabadas: «La sangre llama a la sangre». A medida que su mano temblorosa se extendía hacia el objeto brillante, una conmoción se produjo entre la multitud. ¿Significaba esto que ella, su madre, había tenido algún papel en eso? ¿Que el aborto de su enorme secreto se entrelazaba con el del abuelo y del tío? La revelación la dejó paralizada. Más murmullos se escucharon, colisionando con emociones que hurgueteaban en su interior. Miró a su madre, luego a su abuelo y finalmente a Diego. La visión de ellos, antes héroes, ahora tan manchados de dudas, la invadió con una sensación de vacío. Ana sintió que un vasto abismo se abría ante ella. La búsqueda de la verdad la arrastraba inevitablemente hacia él. Mientras la ciudad ardía detrás de ellos, supo que cada acción tendría su consecuencia. Este nuevo giro hacía tambalear todo lo que había creído. ¿Era su familia realmente la que había estado atormentada por un pasado oscuro que jamás podría imaginar? La sombra de lo desconocido se extendía sobre ellas, dejando un sabor amargo de dudas y preguntas sin respuesta. Mientras Ana sostenía el collar en sus manos temblorosas,
Todo a su alrededor parecía desvanecerse en una nebulosa de horror y confusión. Un susurro frío la recorrió de pies a cabeza. La plaza, con sus rostros asustados, sus gritos, se convirtió en un eco distante. Ya no podía distinguir entre fantasía y realidad. La pregunta más aterradora comenzaba a formarse en su mente. ¿Qué más había escondido su familia? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un lamento que sacudió cada fibra de su ser. Era su madre. Ana, atrapada entre el deseo de ayudarla y el pánico que la paralizaba, sintió que su corazón se hundía al ver cómo la multitud la oprimía. El caos se intensificó. Las sombras danzaban a su alrededor. Diego, su tío, gritaba y se enfrentaba a su abuelo, mientras el hombre que había advertido a Ana trataba de calmar la situación, pero su rostro reflejaba la desesperación. Y entonces, en medio de la confusión, ocurrió lo inimaginable. Un estallido resonante le dio un vuelco al estómago. Una figura surgió detrás de su abuelo, veloz como un destello. Ana no podía creer lo que veía. Era su hermana, María, la que había creído muerta hacía años, la hermana que su madre siempre había dicho que había perdido en un accidente. «¡María!», gritó Ana, pero su voz no resonó, se perdió entre el estruendo. María se lanzó hacia su abuelo, los ojos como brasas, llenos de furia. «¡No lo permitiré! Todo esto se acabará aquí». Lo que Ana sintió en ese momento no fue solo sorpresa. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. La aparición de su hermana, quien había sido un misterio, un secreto en la familia, transformó todo. El caos se detuvo. Todos giraron a mirar a María. Incluso su madre se congeló, la mirada llena de incredulidad. Pero lo que siguió fue aún más impactante. María levantó un objeto brillante por encima de su cabeza. Ana sintió que el aire se hacía denso. Era un revólver, un arma que Ana jamás había sabido que existía. «La verdad debe salir a la luz», dijo su hermana con una voz que resonaba entre el pánico generalizado. La multitud murmuró como un mar inquieto. Ana, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba, dio un paso hacia su hermana, intentando acercarse a ella. «María, ¿cómo es posible? ¿Dónde has estado?». La pregunta quedó atrapada en sus labios, el horror en su pecho palpitable. Lo sabía, siempre lo supe. María gritó, su voz firme y resuelta. «Todo lo que nuestra familia ha hecho, no puedo dejar que continúe. Es hora de que todos sepamos la verdad». En ese instante, Ana entendió que lo que estaba en juego era mucho más que viejos secretos familiares. Era la vida de todos los involucrados. La multitud retrocedió, atemorizada pero fascinada. Las luces de los fuegos se reflejaban en los rostros de todos los presentes. Cada susurro, cada grito, elevado en una sinfonía de incertidumbre. Ana, esperando que su madre hiciera algo, se dio cuenta de que todas las miradas estaban fijas en su madre, una figura que de pronto parecía insignificante ante la revelación de su hermana. «María, no puedes hacer esto», dijo la madre de Ana, su voz temblando. La súplica apenas se escuchó en medio de la tormenta de emociones. «Es una niña. No entiendes. No me digas que soy una niña», María gritó, su ira incendiando el espacio. El tiempo de los secretos se acabó. Ha llegado el momento de que nuestro abuelo enfrente su pasado, su verdadero pasado. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. ¿Qué era este pasado? ¿Qué tan oscuro podía ser? La mirada de desconfianza y tristeza en la que se encontraban sus familiares estaba a punto de sepultar todo lo que jamás había creído. «Dímelo, abuelo, ¿qué es lo que has hecho?», exigió María, apuntando con el arma hacia él, su visibilidad fragmentándose entre las sombras del pasado que lo cubrían. Todo el mundo contenía la respiración, inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Ana se acercó un paso más, su mente dando vueltas. Aquel secreto que había desatado el infierno, algo que cambiaría todo. «La verdad, dímelo a mí también. ¿Qué es lo que realmente hemos vivido?». Y en ese momento, como si un rayo rasgara el cielo, un estremecimiento recorrió la plaza. «La sangre llama a la sangre», exclamó el hombre que había advertido a Ana,
horrorizado tras la revelación. La atención se volvió hacia él. Los murmullos empezaron a emerger nuevamente. Es más que un secreto. Es un legado maldito. Todo se volvió confuso. Ana miró a María, a su madre y a su abuelo. Cada mirada contenía preguntas que nunca se habían atrevido a pronunciar. El corazón le palpitaba en el pecho. Cada latido era un eco de dolor y confusión. ¿Qué significa?, balbuceó Ana. ¿Qué legado? Aún resonando en su mente, la frase se quedó ahí, flotando entre ellos como un eco ominoso. ¿Era ese el oscuro pasado familiar del que siempre le habían hablado? ¿Un dolor inenarrable que las sombras habían mantenido oculto? ¿Qué significaría esto para su familia? La atmósfera eléctrica cargaba cada rincón, y mientras esperaba respuestas, un nuevo grito irrumpió en la plaza. «Vamos a descubrirlo todo». La multitud, que había observado la escena, se volvió en una marea excitada, inquieta. Nunca antes habían sido testigos de algo como esto. Ana sintió que el caos se reconfiguraba frente a ella. Las revelaciones apenas comenzaban a fluir, y ya sabía que el oscuro legado de su familia iba a empaparlos a todos de dolor. La vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estaba ella dispuesta a desenterrar esa verdad? A medida que las luces parpadeaban y el murmullo de la multitud se intensificaba, Ana comprendió que la batalla por la verdad había comenzado. Nadie podía escapar de lo que estaba por venir. ¿Sobreviviría a esta verdad que se aproximaba con secciones de horror? ¿Y qué descubrirían sobre los secretos que habían mantenido su familia unida y a la vez desintegrada? Con la mente en caos y el miedo can todos los poros, Ana se puso de pie, atenta a lo que ocurriría a continuación. La historia que tan bien creía conocer apenas había comenzado a desenredarse, y el verdadero giro ya estaba aquí, rompiendo toda idea de seguridad colocada durante años. Ana se sintió atrapada entre la revelación de su hermana y el caos que reinaba a su alrededor. La multitud contenía el aliento, mientras María sostenía el revólver con firmeza, su mirada fija en su abuelo, cuyo rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo. Todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar a continuación. «Esto se detiene ahora», dijo María, su voz sonando fuerte y decidida, como un tambor en medio del mar de murmullos. Ana sintió que el aire se espesaba, un nudo se formaba en su garganta. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Tal vez, solo tal vez, su hermana podría poner fin al horror que había asolado a su familia. «Baja eso, María. No tienes idea de lo que estás haciendo», chilló su madre, intentando acercarse a ella. Pero María se mantuvo firme. La tensión era palpable. Ana estaba en un rincón, su mente retumbando con preguntas. ¿Por qué había regresado ahora? ¿Qué había estado ocultando? ¿Acaso era parte de un plan que había estado en marcha todo este tiempo? La plaza vibraba con una energía caótica. De repente, todo se volvió un torbellino. Una explosión resonante hizo temblar el suelo. Ana, chicas, justo cuando un grupo de hombres encapuchados emergió de la nada, gritando en un idioma que no pudo comprender. Sonaban como guerreros listos para atacar. «¡Es él, el traidor!», gritó uno de ellos, levantando un puño y señalando a su abuelo. Ana se sintió tambalear al escuchar esas palabras. ¿A qué se referían? Su abuelo había sido un héroe, un ícono. Sin embargo, en ese momento, un velo se levantó ante sus ojos. Los hombres se lanzaron hacia la multitud, abriéndose paso como sombras. La confusión reinó por un segundo. Ana miró a su abuelo, cuyas facciones estaban ahora marcadas por un terror evidente. Sus ojos estaban desbordantes de una angustia que Ana nunca había visto. «¡Huyan, ahora!», gritó él, pero su voz se perdió entre los gritos de la gente. En el caos, un hombre avanzó hacia María, que mantenía su arma en alto. De un tirón, el desconocido le arrebató la pistola. Ana vio cómo la escena se transformaba en una pesadilla. Datos, revelaciones, sombras, todo se fundía ante sus ojos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Ana, su voz temblando, empujando a través del pánico y el clamor. Pero el grupo la ignoró, sus miradas fijas en el viejo, como si él fuera el único objetivo. «Esto es por lo que hiciste», murmuró uno de ellos, que parecía más joven, alzando una mano que se cerraba en un puño tembloroso.
Ana sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. El dolor en su pecho se intensificó. «¡No! ¡Él es mi abuelo!», gritó, intentando acercarse, intentando gritar a esos hombres que la verdad aún no había salido a la luz. Pero la realidad era brutal. El hombre le lanzó un golpe a su abuelo, que cayó al suelo, y su madre corrió hacia él. Ana se sintió inerte, atrapada como un pájaro en una jaula de hierro. No quería creer lo que estaba viendo. La figura de su abuelo cerrando los ojos mientras se tambaleara, el dolor de su madre resonando en el aire. La escena se volvía un torbellino aterrador. ¿Qué era lo que estaba presenciando? ¿Era verdad que su familia había llevado un secreto que había llevado a su abuelo a esta situación? Un grito desgarrador escapó de los labios de su madre. «¡Detente!». Ella estaba a su lado, intentando protegerlo mientras los hombres se acercaban. En un acto de desesperación, María empujó a su madre haciéndola caer al suelo. Todo sucedía en un suspiro, y las revelaciones comenzaron a abrirse camino. Ana sintió una punzada de agridulce esperanza. «¡No! ¡Deténlo! ¡Déjala!». Pero su voz se apagó en el clamor. Era todo por lo que había luchado. La idea de que su familia fuera traidora la atormentaba. De repente, un estruendo sacudió la plaza. Una explosión iluminó el cielo, y una lluvia de escombros cayó como un diluvio sobre ellos. La gente gritaba, intentando encontrar refugio. En ese instante, la figura de su abuelo se disipó entre el caos, y Ana entendió que toda su vida, sus recuerdos, podrían haberse tejido en una red de mentiras. Fue demasiado. Su corazón se detuvo. El verdadero horror aún estaba por llegar. Mientras el lodo se asentaba, la multitud comenzó a dispersarse. En medio de la confusión, un susurro llegó a sus oídos. Una frase que la atravesó como una daga. «Él nunca fue tu abuelo». Ana se congeló. El mundo de colores vibrantes se convirtió en blanco y negro. ¿Qué había dicho? Su mirada se pedía respuestas, mientras el fuego de la traición comenzaba a quemar su esencia. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Y quién había hablado? En su mente se formaban más preguntas que respuestas. Dentro del caos, un nuevo secreto acechaba, listo para desatarse, y el peligro venía de donde menos lo esperaba. Y en un instante todo lo que había creído se convertía en cenizas. La búsqueda de la verdad se tornaba más sombría, y Ana sintió que el abismo la observaba, hambriento de respuestas. La plaza vibraba con una energía extraña. Los murmullos llenaban el aire como un canto lejano. Pero Ana no podía escuchar nada. Su mente se centraba en las palabras que resonaban como un eco aterrador. «Él nunca fue tu abuelo». Su corazón latía con fuerza. Cada golpe parecía un recordatorio de que algo muy horrible estaba a punto de revelarse. Los hombres encapuchados estaban al acecho. Su abuelo caído en el suelo, y su madre gritando, llena de desesperación. Ana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. «¿Qué significa eso?», musitó, una pregunta que flotaba en el aire como un grano de arena en un vasto desierto. Sus ojos se clavaron en el hombre que había hecho la revelación. «¿Quién eres?», preguntó, su voz como un hilo, temblando entre el caos. La figura del hombre encapuchado parecía empequeñecerse bajo la presión del momento. «Eres un pedazo de esta familia», dijo, y su voz quebrada atravesó la multitud. «Pero no eres parte de lo que él es». ¿Qué significaba eso? Ana sintió que el aire se le escapaba. Justo cuando pensó que todo se desplomaba, un rugido resonante sacudió la plaza. Fue un estallido, una explosión que podría haber caído del cielo. La luz brilló intensamente y todos se vieron obligados a cerrar los ojos por un instante. Cuando el fulgor se disipó, una figura emergió del caos. Era María, su hermana, pero algo no estaba bien. Su ropa estaba rasgada y su mirada mostraba un desquicio que Ana nunca había visto antes. «¡Aléjate de él!», gritó María, y mientras lo decía, un destello en sus manos reveló un arma. Era un revólver, el mismo que su madre había sostenido antes. Todo este tiempo lo sabía. Las palabras de su hermana golpearon a Ana como una ola. Sabía quiénes son, sabía lo que él había hecho.
La multitud retrocedió, expectante. Un murmuro recorrió el aire. ¿Qué es lo que sabías?, preguntó Ana, casi sin atreverse a pronunciar la pregunta. Es hora de que paguen por lo que hicieron, respondió, su voz resonando con una furia contenida. La verdad se ha mantenido oculta, pero ya no más. En su mirada había un fuego que Ana no comprendía. Una mezcla de tristeza y rabia, como si toda una vida de secretos se estuviera desbordando en ese momento. Ana miró a su madre, buscando comprensión, respuestas, pero su madre, que siempre había sido su faro, ahora se mantenía firme, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder contrarrestar el torrente emocional que se desarrollaba frente a ella. María, no, comenzó su madre, pero la voz se le ahogó y se convirtió en un lamento. En un instante, María apuntó su revólver hacia su abuelo, su mano temblando, pero su determinación estaba clara. La única forma de acabar con esto es desmantelarlo desde la raíz. Ana no podía creer lo que estaba viendo. Su hermana, un tornado de ira y revelación, dispuesta a desatar un caos que podría destruirlos a todos. «No lo hagas», gritó Ana, el miedo invadiendo su pecho. Pero fue demasiado tarde. En lugar de un disparo, se oyó un estruendo ensordecedor. Algo había estallado cerca y las llamas comenzaron a lamer el suelo de la plaza. La gente entró en pánico, corriendo en todas direcciones. Ana se sintió empujada por la corriente. Pero todo lo que había querido era detener el tiempo, contener la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. En el caos, recordó las palabras del hombre de antes. No eres parte de lo que él es. ¿Qué significaría eso? Su abuelo había sido un héroe, y ahora parecía un villano. El legado de su familia estaba a punto de desmoronarse, y el dolor parecía un manto sobre sus hombros. Mientras el fuego se extendía por la plaza, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por su abuelo, sino por el corazón de su familia, por descubrir quiénes eran realmente. Cuando el humo llenó el aire y el mundo se oscureció, Ana se dio cuenta de que ya no podía confiar en nadie. ¿Qué otra verdad estaba oculta detrás de las sombras? La familia que creía conocer estaba siendo consumida, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Estaba atrapada entre la venganza de su hermana y las sombras de su pasado. ¿Sobreviviría a la verdad? Las preguntas la asfixiaron mientras el caos giraba a su alrededor. A medida que el fuego crecía, su mundo se hacía más pequeño. Todo estaba a punto de desmoronarse, y las respuestas se desvanecían como humo. ¿Era este el final, o solo el comienzo de algo aún más oscuro? Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si la plaza misma retuviera la tensión acumulada. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. María, con el revólver en mano, era el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarlos a todos. Era una situación impensable, un juego mortal lleno de secretos y revelaciones. Los murmullos de los espectadores se convirtieron en un eco distante en su mente. Entonces, de repente, hubo un grito desgarrador que atravesó la confusión, como un rayo, resonando en el aire cargado. «¡Detente! ¡No lo hagas!» Era su madre, que se había lanzado adelante, pero ya era demasiado tarde. Un sonido ensordecedor hizo que los ojos de todos se abrieran de par en par. El disparo. Ana sintió como si el mundo se detuviera. La balística de la escena se volvía una caricatura de horror. La mirada de su madre, que buscaba a su hija, se llenó de terror cuando el eco del disparo se desvaneció. Pero inusitadamente no fue el abuelo quien cayó. La bala nunca había alcanzado su destino directo. En cambio, el hombre encapuchado, que había hecho la declaración devastadora, se desplomó, impactado en el pecho. «¡No!», gritó Ana, un torrente de emociones desgarrándola. La confusión reinaba. ¿Quién era ese hombre? Con su pecho ensangrentado, él parecía más un espectador que un enemigo. María retrocedió al ver lo que había ocurrido, y en un instante la multitud que había sido una masa unida se dividió en un pánico caótico. Cada rostro llevaba un halo de incredulidad.
Las miradas se cerraban en su hermana, que sostenía el arma ahora temblando en su mano. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había disparado? En un giro inesperado, en medio del caos, la figura del hombre encapuchado comenzó a moverse. No fue un simple espasmo. Con una agilidad inesperada, se levantó del suelo, ignorando la herida. La vida en sus ojos era nada menos que aterradora. ¡Estúpidos!, gritó, haciendo estallar los ecos en el aire. No lo entienden. El juego apenas comienza. Ana no podía seguir la corriente de la realidad. ¿Quién era él? Las dudas se multiplicaban mientras la realidad se transformaba. Su abuelo, que parecía un villano, y el hombre encapuchado que había bostezado en su muerte. Todo cavaba en un abismo sin fondo. La ira y la confusión desbordaban en su pecho. Parecía que todo su mundo se desmoronaba. ¡Basta!, gritó su madre, intentando acercarse a su hija para recalibrar esa relación que amenazaba con romperse. Pero el encapuchado la ignoró. Nadie puede detener lo que se desencadena, y el verdadero legado se revelará. Sus palabras eran un misil que estallaba en sus corazones. Era como si cada frase fuera un hilo desgastado de un secreto. El abuelo, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, se levantó con dificultad, su mirada fija en el encapuchado. ¿Quién te envía? ¿Quiénes son ustedes? La desesperación en su voz era palpable. Pero sí, la frustración era aún más palpable en el aire. Algo dentro de él gritaba a la superficie. El encapuchado sonrió, una expresión que heló la sangre de todos. ¿Ya no lo reconoces? Soy parte de lo que construiste. Ana sintió que su aliento se cortaba. Un truco místico había escenificado su propia realidad. ¿Cómo es posible? La confusión se volvía una niebla espesa, incapaz de discernir entre la verdad y la trampa. Su hermana, su madre, cada persona en la plaza se convertiría en peón en esta partida de ajedrez mortal. ¡Detente! ¡Esto no tiene sentido! Ana sintió que el mundo giraba. Cada revelación caía como un ladrillo sobre su pecho. Lo que creía entender estaba ahora en ruinas. ¿Cómo podía este hombre ser parte de su legado? Todos miraron atónitos. La trama se volvía más compleja. Un oscuro secreto a la luz. Lo que habían atesorado se convertía en cenizas. La realidad se fragmentaba, y Ana, allí en medio, se sintió atrapada en un mar de incertezas. ¿Quién había sido realmente su abuelo? ¿Qué otra verdad ocultaban los rostros familiares que ahora parecían más extraños que nunca? ¿Sobreviviría a la calamidad de lo desconocido? Mientras la plaza se convertía en un campo de batalla entre revelaciones y horror, supo que todo lo que había tenido por verdadero ahora parecía una ilusión frágil. La batalla apenas comenzaba, y ella sería el epicentro de lo que estaba a punto de romperse. La confusión y el miedo la envolvían. ¿Qué era lo que realmente significaba su familia? ¿Quedaría algo de verdad cuando todo esto terminara? El futuro se convertía en un enorme desconocido, y la verdad las acechaba. Mientras el eco del disparo reverberaba en el aire, un silencio pesado se instaló en la plaza. Todos estaban congelados, como si el tiempo se hubiera detenido repentinamente. Ana sintió que su corazón se hundía. La escena frente a ella se tornó en un caos de miradas confusas y aterradas. El hombre encapuchado estaba en el suelo. Su cuerpo tiembla, pero lo más inquietante era la sonrisa que se dibujaba en su rostro, a pesar de la sangre que comenzaba a empapar su camisa. ¡Ah!, gritó Ana, intentando avanzar, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. ¿Qué has hecho? La pregunta salía de sus labios como un susurro entrecortado, un hilo de incredulidad. María, su hermana, retrocedía, el shock ocupando cada rincón de su expresión. ¿Cómo se había convertido todo en esto? El hombre levantó una mano temblorosa hacia su pecho, riendo débilmente. ¿Realmente creían que esto terminaría aquí? Su voz era un susurro rasgado, pero también una burla, una risa agridulce en medio de la tragedia. Tu abuelo siempre fue parte de algo más grande. Los murmullos empezaron a esparcirse entre la multitud, inquietos, ansiosos. ¿Qué significa eso?
preguntó Ana, la desesperación tiñendo cada palabra. ¿Qué es lo que sabías? Lo único que ahora importaba era la verdad, una verdad que se convertía en una sombra aterradora desde el fondo de su mente. El hombre encapuchado tomó una bocanada de aire, los ojos brillando con un destello de locura. No soy el único aquí que guarda secretos. Ustedes, todos ustedes son parte de un legado de oscuridad. Todo estaba escrito. La sangre llama a la sangre, ¿verdad? Ana sintió que sus rodillas se tambaleaban. El mundo se movía con ella. ¿Qué había dicho? ¿Legado de oscuridad? Su voz era casi un grito, pero se ahogaba en el murmullo creciente. La palabra resonaba, llenando el aire con una pesadez palpable. Cada persona presente era una pieza de un rompecabezas que parecía más confuso cada segundo. La alegría de la plaza, que antaño había sido una segunda casa, estaba siendo devorada por la angustia y el miedo. Las miradas de los vecinos, antes familiares, ahora se transformaban en rostros sospechosos y en silencio resignado. «¿Qué has hecho, abuelo?», murmuró Ana, girando hacia él, esperando cualquier reacción que podría dar sentido a esta locura. Pero él estaba inmóvil, su rostro asustado, la realidad comenzando a desmoronarse en su mente. «Es un juego de sombras», empezó su abuelo. Pero su voz se quebró mientras se daba cuenta de la profundidad de las palabras que había escuchado. Justo cuando estaba a punto de pronunciar otra frase, un estruendo resonó en la plaza. Un grupo de hombres llegó corriendo desde la entrada, lanzando gritos en un idioma extraño. Su presencia hizo que todos retrocedieran. El caos se convirtió nuevamente en pánico. Ana tomó la mano de María, pero la mirada de su hermana estaba perdida en el caos. «¿Qué sucede?». La voz de Ana resonaba, pero el estrépito era abrumador. «¡No pueden estar aquí!». Los hombres se abalanzaron hacia el encapuchado caído, como si supieran que poseía un secreto que no debían permitir que se revelara. Ana ahogó un grito, sintiéndose impotente mientras intentaban rodearlo. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos. Su rostro estaba cubierto, pero su voz era amenazante. El trato se rompió. «Nadie puede escapar ahora». Y en ese momento, sin previo aviso, uno de los hombres arrojó algo al suelo. Una serie de explosiones iluminó la plaza, llameante y voraz. Todo estalló en fragmentos y cenizas. Ana sintió su pecho oprimirse mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos. «¡María!», gritó, pero la explosión la lanzó por los aires. El mundo se llenó de luces, ruidos ensordecedores. Mientras caía al suelo, su mente pareció despegarse de su cuerpo. En ese instante, la verdad se le reveló, como un fogonazo de luz en medio de la oscuridad más profunda. «La sangre llama a la sangre», resonaba en su mente, ahora más que nunca. ¿Qué pasaría con ella después de esto? ¿Quién era realmente? Cuando el ruido finalmente se apagó y el dolor fue la única cosa que permaneció, el vértigo de la revelación la tumbó. Mientras luchaba por levantarse entre los escombros, una pregunta surgió como un grito en su mente, paralizándola aún más. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos? Cada respiración se convirtió en un susurro hecho, y los ecos del pasado llegaron a aplastarla. ¿Qué más esperar? ¿Era posible que el verdadero horror aún estuviera por desatarse? El humo aún flotaba en el aire, y Ana se vio atrapada en una maraña de confusión y terror. María, con el revólver temblando en la mano, ahora miraba al hombre en el suelo, su rostro marcado por la tragedia. «¿Qué hemos hecho?», murmuró. Sus ojos vidriosos reflejaban la realidad de su acción. La plaza era un caos, llenándose de murmullos inquietos. La gente empezaba a retroceder, miedo dándoles alas para alejarse de la escena.